Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión que de alguna manera pues, es de las iniciales para este curso de Perspectivas Europeas de la Comunicación y el Entretenimiento. Mi nombre es Carlos Ornelas y estaré con ustedes, si Dios así lo dispone, hasta el final del curso. La mayoría de las sesiones han sido grabadas a través de un documento audiovisual, como en este caso, y espero, bueno, pues les sean de utilidad. Amén de los recursos que también tenemos en algunas sesiones dirigidos como lecturas, como en algunos casos presentaciones y demás material didáctico que pueda serles de utilidad para que de alguna manera complementen lo visto durante estas sesiones. Voy a compartirles en mi pantalla en este momento. Uh-huh. Y vamos a empezar a hablar acerca de estas perspectivas europeas de la comunicación y el entretenimiento. Bueno, primero, algunas cosas que tendríamos que decir porque estas sesiones son apenas de reconocimiento de la cuestión, de estarnos ubicando y demás. Yo pondría algunas cosas en perspectiva, ¿no? Me gustaría hablar primero de algunas cuestiones históricas que tienen que ver con esta situación. Primero que nada, bueno, pues de alguna manera en estos temarios, la universidad se ha dado a la tarea de dividir de alguna manera las teorías de la comunicación y del entretenimiento que han sido pues producidas, sobre todo, bueno, pues la comunicación es una disciplina de reciente creación, ¿no? Prácticamente estamos hablando del siglo XX, ¿no? Cuando se lleva a cabo esta definición del campo de estudio de la comunicación. Y entonces, en ese orden de ideas, bueno, pues habría que clasificar de algún modo todas estas corrientes, todas estas teorías que de alguna manera abarcan el estudio de la comunicación. Se decidió hacerlo, pues, por zonas geográficas, ¿no? Atendiendo a criterios de zonas geográficas. La primera de estas materias habla de todo lo ocurrido en Norteamérica, ¿no? Particularmente, bueno, pues las teorías funcionalistas de la comunicación, la investigación de comunicación de masas o el Communication Research, ¿no? Por los padres llamados fundadores de la disciplina, así como algunos otros más, entre los que está la llamada teoría del medio o teoría de la determinación tecnológica o teoría ecológica de los medios de Marshall McLuhan. Bueno, pues en el caso de Europa, bueno, pues en Europa confluyen diversas situaciones. Vamos a verlas en un momento más, ¿no? Esta materia trata de abarcar las más importantes de esas tradiciones, ¿no? de Europa, ¿no? Primero que nada, habría que pensar que, a diferencia de Estados Unidos o a diferencia de lo que pasa en algunas otras regiones del planeta, la historia de Europa de siempre, podríamos decir, desde que tenemos memoria, desde que se empieza a datar, ha sido una historia donde ha habido muy, muy contados periodos y muy escasos en los que ha habido una ausencia de guerra. Es decir, todo el tiempo en Europa ha existido una cuestión bélica. Cuando no están en la Primera Guerra Mundial, están en la Segunda, y si no, los mismos estados europeos están en guerra civil. Algunos estados europeos se han separado, otros estados europeos se unen, ¿sí? Y forman repúblicas que después devienen en imperios, que después regresan a repúblicas, que luego se transforman en monarquías parlamentarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tiempo, a diferencia de otros países, Europa está convulsa. ¿Qué quiere decir que Europa está convulsa? Que todo el tiempo está metiéndose de un conflicto a otro en diferentes partes de la misma Europa, ¿no? Esto hace que, de alguna manera, los pensadores que ahí surgen, bueno, tengan
una idea completamente distinta, por ejemplo, a la que tenían en Estados Unidos, donde pues la reflexión se hace sobre un país que está en ciernes, una nación completa que va saliendo adelante. Aquí no, aquí todos están casi contra todos y llegamos a momentos tales en la historia donde la misma guerra provoca una situación paupérrima en las condiciones de vida de muchísimas personas. Tan es así que, por ejemplo, bueno, para muestra un botón, ¿no? Si ustedes leen el diario de Ana Frank acerca de los horrores de la guerra, ¿no? Que es desgarrador verdaderamente, o si tienen oportunidad de leer El hombre en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl, ¿no? Hay pasajes en los cuales nos relata cuáles son las prioridades de los europeos. Los europeos no buscan el confort en determinado momento, no buscan la cuestión de, no sé, de la comodidad, los satisfactores tipo Estados Unidos, en los cuales, bueno, pues se habla de este sueño americano, de que todos tengan su casa, todos tengan su coche, todos tengan un trabajo estable y demás. Bueno, la vida de los europeos a veces se va viendo alterada por estas circunstancias. Hay polacos como Zygmunt Bauman, que de repente, cuando es joven, un día de estos se levanta siendo un adolescente y resulta que Polonia ha estado invadida y le dan un fusil para que empiece a defender a su patria, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que todas estas situaciones hacen que todo esté cambiando una y otra vez y que tengan otra noción de lo que es el hombre, ¿no? Otra noción de lo que es la vida, otra noción de las cosas que son o no importantes para ellos y que traten de profundizar en ello, ¿no? En este orden de ideas, bueno, pues hay pasajes verdaderamente desgarradores, como decía algún momento, ¿no? En el cual, bueno, pues nos narran en determinado momento como sobrevivientes de ocupaciones bélicas, de ocupaciones por el ejército, ya sea de los nazis o de los mismos comunistas en determinado momento, pues no tienen ni qué comer, pero eso es literalmente no tienen ni qué comer. Entonces algunos empiezan incluso a hurgar entre los huertos de los vecinos o en la noche, así a pecho tierra, empiezan a meterse a los jardines de los vecinos para con sus manos escarbar y ver si encuentran papas para comer papas. Que no hay comida en ese lapso en el cual están los conflictos bélicos, los conflictos armados. Entonces, viven situaciones realmente apremiantes en Europa que los hacen que tengan otro tipo de noción de las cosas, ¿no? Vemos cómo también surgen los llamados nacionalismos. En Europa pues, hay varias, digamos, identidades regionales que empiezan a chocar, ¿no? Constantemente. Yo les decía que en algunos casos se unen algunas naciones para hacer un país más grande, en algunos otros se separan, ¿no? Por una serie de diferencias y tenemos países que, cuya variedad cultural es verdaderamente un factor a tomar en cuenta, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en Europa tienen a Turquía, que está la mitad en Europa, la mitad en Asia, la mitad de los turcos, pues resulta que son musulmanes, la otra mitad, pues son católicos ortodoxos. Bueno, pues hay una diversidad tremenda, ¿no? Hay una diversidad tremenda. La misma zona de los Balcanes, por ejemplo, con todas estas situaciones y, por si fuera poco, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues una división que se hace también prácticamente sobre el papel acerca de cuál va a ser la influencia de Estados Unidos y el bloque capitalista, y por otra de la Unión Soviética y el bloque comunista, ¿no? Entonces, prácticamente con un lápiz ponen una hoja en un papel y dividen al mundo en dos polos opuestos que están enfrentados durante pues, prácticamente 50 años, ¿no? Y durante ese periodo que se llamó la Guerra Fría.
Entonces, todo el tiempo estamos hablando de confrontación, todo el tiempo estamos hablando de polos opuestos, todo el tiempo estamos hablando de esta situación convulsa en Europa, ¿no? Amén de que también, bueno, en Europa surgen, obviamente, de hace muchos años, de hace muchos siglos, estas intenciones imperialistas que empiezan con tratar de encontrar rutas comerciales y que terminan pues prácticamente con una serie de colonias que tienen alrededor del mundo y que también a partir de las colonias pues empiezan un pillaje, ¿no? En determinado momento que también les ayuda a mantener su progreso y que por otra parte también les faculta a conocer otras partes del mundo y a tener problemas con otros estados o con otras naciones a partir de esta intención imperialista de tener cada vez más territorios, de suerte tal que todos los imperios se disputan esa condición una y otra vez de ver cuál es el imperio en donde no se ponga el sol, es decir, que tengan tantas posesiones que rodeen todo el globo terráqueo, de tal suerte que pues nunca deje de verse el sol en alguno de estos imperios, ¿no? Estas intenciones imperialistas, ¿no? Que de alguna manera también empiezan a chocar con las nuevas ideas surgidas ahí mismo en Europa acerca de ideas libertarias, las ideas relativas que trae a la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad, del republicanismo, etcétera, etcétera, que terminan influyendo en el resto del mundo, ¿no? Bien, tal vez por esa proximidad que hay entre uno y otro país, nosotros notamos que pues hay influencias de uno y otro, tanto en cuestiones del pensamiento, como en cuestiones económicas o modelos económicos, como en cuestiones políticas y sociales, ¿no? Y entonces, bueno, pues podremos decir que los grandes polos de desarrollo de estos movimientos, de estas luchas, de este pensamiento, pues lo tenemos particularmente en tres países, Francia, Alemania e Inglaterra. Y si nos ponen a escoger, pues yo diría que en Alemania, pues en Alemania los últimos 3 siglos han sido escritos prácticamente por pensadores alemanes, ¿no? Que entran en conflicto con los demás, pero hay una constante, ¿sí? Alemana en poner sobre la mesa una serie de ítems que hay que discutir, que hay que pensar, que hay que reflexionar, ¿no? En menor medida, algunos otros que destacan, que son muy importantes, pero estamos diciendo aquí exclusivamente dónde nos parece que se generan los polos más constantes de desarrollo de este tipo de cosas. Me van a decir, en el último siglo, perdón, en los finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, pues también han surgido varios pensadores que no necesariamente son franceses, alemanes o ingleses, ¿no? Particularmente, por ejemplo, los polacos, que han tenido un gran desarrollo filosófico, pero estamos hablando de la generalidad, ¿no? Para empezar a trazar alguna situación de hacia dónde se ha producido más pensamiento filosófico que ha influido en el resto del mundo, ¿no? Bien, en Europa pues, confluyen varias, podemos decir, visiones del mundo en un espacio tan pequeño, geográficamente hablando, pero que es tan diverso, ¿no? Por esta situación que decíamos hace un momento de los conflictos, de las guerras, de los nacionalismos, pues se ha dado lugar a extremismos, ¿no? Como el terrorismo o como algunos otros que han existido ahí mismo en Europa. Y bueno, gracias a ello, o merced a ello, perdón, pues hay una serie de visiones llamadas pesimistas o llamadas críticas de diversos modelos políticos, económicos, sociales, ¿no? E incluso de la misma academia, ¿no? Entonces, se distingue el pensamiento europeo por esta visión sumamente crítica. Algunos se han autodenominado incluso pesimistas, ¿no?
Bauman decía en mis libros, se lee el pesimismo, aunque soy completamente optimista, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la influencia de algunos países que empezaron a desarrollar las corrientes del materialismo histórico, del existencialismo, pues versiones verdaderamente pesimistas acerca de la condición humana, del futuro humano o de la situación en la cual se desarrollaba el ser humano, ¿no? Hay que decir que por tal razón también en Europa hay una explosión, esta diversidad nos ayuda a tener una explosión de tradiciones filosóficas. ¿Qué queremos decir con eso de tradiciones filosóficas? Que, bueno, a diferencia de Estados Unidos, en la cual pues podemos decir que el positivismo europeo, llega y se establece junto con el pragmatismo como dos paradigmas epistemológicos necesarios para entender la situación norteamericana. Pues aquí esto explota, hay una diversidad de paradigmas que conviven al mismo tiempo, que debaten y que a lo largo de los siglos esa confrontación ha dado lugar a nuevas revisiones de ideas anteriores que se van revistiendo de nuevas envolturas, ¿sí? Se van actualizando de algún modo, pero que tienen una raíz muy arraigada en pensamientos filosóficos de, podemos decir, siglos anteriores, sin temor a duda, ¿no? Estas tradiciones filosóficas son muy, muy, muy variadas, ¿no? Hoy veremos un momento más a qué nos referimos con ello, pero también eso hace que se tenga muy en claro que hay una diversidad de modos de interpretación de lo que es la teoría científica, ¿no? La tarea científica, perdón. En ese orden de ideas, bueno, pues pensemos que muchos de los congresos, muchos de las convenciones con relación a tratar de lograr esta empresa que quería la ilustración o el iluminismo, de lograr entender las cosas a través de la razón de la ciencia, pues se llevaron a cabo en Europa, ¿no? Diversos congresos, ¿no? Diversos movimientos en los cuales, bueno, pues reclamaban para sí el método científico, ¿no? El positivismo a través del Círculo de Viena, por ejemplo, el estructuralismo posteriormente, y así nos podemos ir con algunos otros más, como por ejemplo el materialismo histórico o el materialismo dialéctico, de Feuerbach, por ejemplo, enfrentado al materialismo histórico de Marx, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Una gran variedad de modos de interpretar lo que es la ciencia. Entonces, pues parten de ciertos acuerdos de lo que es la ciencia y demás, pero también reconocen que hay paradigmas derivados de diversas tradiciones filosóficas que se convierten de alguna manera en interpretaciones de lo que es o debe ser la tarea científica, ¿no? Es también muy claro ver cómo en Europa muchos de los científicos sociales, ¿sí? Llegan a tener un papel activo, es decir, se consideran activistas de diversas causas políticas. En ese orden de ideas, bueno, pues hay que leer prácticamente también las situaciones históricas en las cuales los modelos de explicación científica o de explicación de diversos fenómenos son llevados a cabo por estos pensadores, porque en definitiva, en muchos casos, no podrían entenderse hoy si se leen exclusivamente desde la perspectiva de la obra, y es mucho mejor tratar de encontrar el contexto, ¿sí?, en el cual son escritas muchas de esas obras, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del revisionismo que se hace a las teorías materialistas por parte, por ejemplo, de Luis Althusser, ¿no? O de Enzensberger, en los cuales, bueno, pues también hay una tarea, ¿sí?, de reinterpretación del marxismo en ese caso, ¿no? Y ese activismo desde la academia se da por las mismas razones de la Europa convulsa, y encontramos personajes, por ejemplo,
como los de la Escuela de Frankfurt, que se oponen a un régimen político-económico como el nazismo-fascismo, y la obra que desarrollan también es entendida como un proyecto en contra de esa formación política, en contra de ese partido político en concreto, ¿no? Y así también podemos hablar acerca de la Escuela de Birmingham en la interpretación también de Marx, o de algunos otros que no es necesario que los veamos, pero los contemplamos exclusivamente como parte de esta eh, visión somera acerca de lo que trata esta materia, y son muchos de los pensadores que trabajaron durante mucho tiempo para el régimen comunista y que hacen ciencia social desde el punto de vista comunista, ¿no? Y entonces, bueno, pues se puede leer perfectamente en algunos de ellos, por ejemplo, en el caso del materialismo histórico, a Georgi Lukács, por ejemplo, a Karel Kosik, a tantos otros, se puede ver entre líneas, pues, esa posición de ser activista desde la academia y presentar también una versión de la ciencia que ha decidido su posición con respecto a los bloques en los cuales se dividió el mundo en ese momento, ¿no? Por último, también podemos decir que en Europa se genera una especie de recelo, un sentimiento de sospecha sobre la idea de progreso, ¿no? Si bien, pues, esta idea es connatural de los europeos, esta idea, pues, nos habla, ¿no?, acerca de esta posibilidad de que a través de la razón en el proyecto de la Ilustración se pueda tener la mejor tecnología, se pueda tener la mejor capacidad de entendimiento de las cosas a raíz de la razón, etcétera, etcétera. Pues también aquí en Europa son los principales críticos de ese modelo, puesto que ven que muchas de las promesas que se hacen sobre esta cuestión, pues quedan rebasadas por, por los hechos que se dan en la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ven a toda esa situación con recelo. Particularmente, por ejemplo, en el caso, perdón, de los países orientales que finalmente fueron ocupados por los comunistas y que ven que aquello que se había prometido a través del uso de la razón para resolver, pues finalmente no se dio. En el caso de los occidentales, viendo cómo a raíz de esta situación del progreso, pues se va creciendo la cuestión de la desigualdad en el mundo y se van generando pequeños incendios alrededor, ¿no?, por así llamarlo, puntos rojos que se tienen que atender, que dan origen a varias situaciones políticas, a varios enfrentamientos y finalmente, pues a otras nuevas concepciones del mundo, que traten de conciliar esos dos universos posibles de los cuales nos hablaban en la Guerra Fría, ¿no? Pues Europa también es de alguna manera la cuna, ¿sí?, de diversas escuelas de pensamiento, ¿no? Tenemos en particular la fenomenología, que podríamos decir que empieza pues desde Hegel con la fenomenología del espíritu absoluto, ¿sí?, pero que es retomada por Husserl y Heidegger y que aporta a las ciencias sociales una beta muy importante de estudio con relación a los fenómenos sociales, particularmente en el desarrollo de los paradigmas cualitativos, ¿sí?, que nos ayudan a entender diversas cosas que van desde la percepción, ¿no?, hasta cuestiones filosóficas como la ontología del ser, ¿no? La fenomenología, entonces, es una de estas grandes escuelas de pensamiento, de filosofía, nacida desde Europa para el mundo, ¿no? Tenemos también, bueno, pues, una corriente que tuvo y tiene todavía mucha influencia, que sigue siendo totalmente vigente a pesar de que haya tenido varios detractores y demás. Bueno, pues sigue plenamente vigente
alrededor del mundo, que es el marxismo, ¿no? A través de las obras de Marx, particularmente El Capital, ¿sí? Se empieza a hacer una lectura acerca de la realidad política, de la realidad económica, de lo que sucede en Europa, y muchos pensadores confluyen con las ideas que pone Marx, ¿no?, en sus libros, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues hay dos periodos, por así decirlo, en la obra de Marx, lo que le dicen el Marx joven y lo que dicen también el Marx viejo, ¿no? El Marx llamado viejo es un Marx pues más orientado a la situación económica, más haciendo un activismo a favor del comunismo. Mientras que el Marx joven pues, es un Marx más fresco, digamos, más humanista, ¿no? Y en Occidente, pues es el que influye, el que leen con mucha atención dos desarrollos posteriores a la obra de Marx que siguen teniendo igual plena vigencia en la manera que tienen de abordar la realidad. El primero de ellos, pues es como aparece ahí al lado, la llamada teoría crítica, también llamada Escuela de Frankfurt, ¿no? Hay que decir que, aunque se le llama la Escuela de Frankfurt, pues ha sido un mote, una manera de designarlo, que le han puesto, pues, sociólogos del conocimiento, porque en realidad, pues, no hubo como tal una Escuela de Frankfurt, se refieren a un instituto de investigación, no de escuela, un instituto de investigación que se puso dentro de la Universidad de Frankfurt y que posteriormente, cuando llegan los nazis al poder, pues tuvieron que huir de ahí los fundadores de esa tradición de pensamiento, tuvieron que huir de ahí porque pues, la mayoría de ellos era judío, ¿no? Y pues la Alemania estaba siendo ocupada por Hitler, entonces imagínense, ¿no? Así que la mayor parte de la obra de la llamada Escuela de Frankfurt se hace en Estados Unidos. Y bueno, nosotros podemos hablar de la Escuela de Frankfurt pues casi todo un semestre porque tienen muchos pensadores que influyeron de manera determinante en el posterior desarrollo de la sociología de la comunicación y de la sociología en particular. Tenemos, por ejemplo, a Theodor Adorno y Max Horkheimer, que son los que inician con este instituto de investigaciones, y van sentando las bases de la originalidad de este pensamiento, que sí recibe mucha influencia de Marx, pero también que mete a la licuadora tanto el marxismo como la cuestión del psicoanálisis, hace un psicoanálisis social, hace un marxismo de la manera en la que entendemos el mundo, una cosa así por el estilo se puede decir, ¿no? Y a partir de ello, bueno, pues empiezan a ver cuál es la influencia de los medios de comunicación en la sociedad que les toca vivir, ¿no? Particularmente en los regímenes de carácter totalitario, ¿no? En el caso de la teoría crítica y la Escuela de Frankfurt. Posteriormente, bueno, pues muchos de ellos se trasladan a Francia, otros llegan hasta Estados Unidos y se libran del nazismo y pues terminan desarrollando la mayor parte de su trabajo pues en América del Norte, ¿no? Esto sucede pues con los fundadores, con Adorno, Horkheimer, sucede con Walter Benjamin. En el caso de Walter Benjamin, pues Walter Benjamin llega a Francia, a la Francia ocupada, y pues resulta que no llega a ver el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Erich Fromm, también vinculado a la Escuela de Frankfurt, pues él se refugia en México. De hecho, vive durante muchos años en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, y finalmente, bueno, pues en sus últimos días, pues regresa a su natal Alemania para morir allá. Entonces, bueno, pues hay una diáspora de los pensadores de la Escuela de Frankfurt alrededor del globo, otros se quedan, ¿no? En Alemania, bueno, o regresan a Alemania. Le pasa, por ejemplo,
a Jürgen Habermas, ¿no? Que de todos ellos es el único que tiene una teoría específica, ¿sí?, de la comunicación, no sociología de la comunicación, sino la epísteme directamente de la comunicación, ¿sí?, con un volumen, bueno, un par de volúmenes bastante chonchos, donde explica su llamada teoría de la acción comunicativa, que se convierte también en un pensamiento transdisciplinar y que puede ser utilizado no solo en el campo de la comunicación, sino de la sociología, la política, el derecho, la ética, etcétera, etcétera, ¿no? Otros más que viajan a Estados Unidos, por ejemplo, Marcuse, ¿no?, que pues, prácticamente es el intelectual de los estudiantes en el 68 a nivel mundial, 68 en Berkeley, 68 en París, 68 en México, 68 en Praga, 68 en Moscú, ¿no? Que, bueno, pues muchos dicen que atrás de ese pensamiento, de esa revuelta y demás que intentaron en algún momento los estudiantes en diversas partes del globo, pues se debía a la obra de Herbert Marcuse, ¿no? A través de Eros y Civilización o El hombre unidimensional, pues les dan de alguna manera argumentos, vías de análisis a los estudiantes para tratar de intentar esto, ¿no? Bueno, paralelamente a los estudios de la teoría crítica, pues el marxismo llega. Hubo una época en la que Marx estuvo viviendo en Inglaterra, ¿no?, desarrollando su trabajo en Inglaterra, y entonces, bueno, pues ese trabajo es retomado por la llamada Escuela de Birmingham. Había un centro, igual un centro de estudios sociológicos en la ciudad de Birmingham. No era una escuela como tal tampoco, pero bueno, pues así le solemos llamar cuando hacemos sociología del conocimiento. Y entonces, bueno, pues aquí en esta escuela de Birmingham también se le conoce como el nacimiento del paradigma de investigación de los estudios culturales, ¿no? Es una lectura también de Marx, no necesariamente incluyendo el psicoanálisis, sino es un campo fértil de muchos pensadores que provienen de diferentes disciplinas como la antropología, el análisis literario, el análisis estético, la sociología, etcétera, etcétera, y que convergen aquí en esta escuela de Birmingham que se propone de alguna manera analizar a la cultura como si se tratara de un texto y analizar los textos desde una perspectiva marxista, en el sentido de ir viendo su producción, su distribución y su consumo para tener, digamos, una vista panorámica de qué es lo que pasa, ¿no? Le interesa mucho la situación del poder desde la perspectiva simbólica, ¿no? Es decir, cómo es asumido el poder a partir de los aparatos ideológicos del Estado, de los medios de comunicación, de las diferentes posiciones sociales, culturales, ¿no? Todo esto pues, es motivo de estudio de la llamada Escuela de Birmingham o de los estudios culturales que vienen influidos por el marxismo, ¿no? Tenemos otra, así como la fenomenología y el marxismo, tenemos otra escuela totalmente distinta a todo eso, que se desarrolla particularmente en Francia a través de un pensador ginebrino, ¿sí?, que da 3 cursos acerca de lingüística, ¿sí?, y muere a una edad muy temprana, pero los alumnos de Ferdinand de Saussure, ¿sí?, recopilan apuntes que tienen de diversos alumnos y publican una obra póstuma que se llama Curso de Lingüística General y que abarca pues esta noción totalmente original que tiene Ferdinand de Saussure de lo que es el método científico, la tarea de la lingüística y el desarrollo de la semiología, ¿no? A partir de ahí, pues, los adeptos a Saussure empiezan a desarrollar, ¿sí?, el pensamiento seductor de Saussure, lo empiezan a aplicar a una serie de disciplinas, ¿no? Particularmente, bueno, por ejemplo, en el caso de Europa mismo, la antropología por Levi Strauss
la situación del psicoanálisis por Jacques Lacan, ¿no? Obviamente todos los desarrollos lingüísticos que tienen como autor sobre el cual gira en la obra de Saussure y que son llevados después, por ejemplo, por Hemslev o por Greimas, Trubetskoy, todos estos, ¿no? Y particularmente en el caso de la sociología de la comunicación, que ya después viene aplicada como tal al estudio de las significaciones, de los significantes, pues tenemos la obra de los llamados semiólogos, ¿no? Empezando por Laurent Barthes, aunque también después seguido por Christian Metz, Paul Ricoeur y toda esta serie de pensadores francófonos que van desarrollando diversas posibilidades del estudio del significado, el mismo grupo MI, ¿no? Que trata, ¿sí? De seguir los pasos de, de este método y de esta manera de concebir el estudio de los signos que tenía Ferdinand de Saussure, o que deja puesto Ferdinand de Saussure ahí, ¿no? Y que ellos posteriormente desarrollan a partir de una serie de obras incontables, ¿no? Pero que dan mucho, acerca de lo cual reflexionar, incluso en el momento presente, ¿no? Humberto Eco, Julia Kristeva, que abrevan precisamente la tradición estructural de la tradición semiológica y que trabajan sus propios desarrollos. Yuri Lotman, ¿no? Todos estos pensadores. En una segunda ola, ya una vez que está en boga en París el existencialismo, el marxismo estructural con Althusser, ¿no? La cuestión del psicoanálisis, el análisis de los relatos, todo esto se funde para que lleguen una serie de pensadores que se han venido a llamar postestructuralistas, ¿no? Y este postestructuralismo pues, es encarnado por diversas figuras, ¿sí? Particularmente Jacques Derrida, ¿no? Que plantea pues, el desmontaje, la deconstrucción de los mitos y de diversos textos dentro de la cultura en un primer momento, ¿no? Y una gramatología muy precisa, ¿sí? Que llega a cuestionar incluso los fundamentos de la filosofía occidental. Y con él también llega Jean Baudrillard, ¿no? Con él también llega Gilles Deleuze, Félix Guattari, ¿no? Que hablan acerca del psicoanálisis, ¿no? El inconsciente, el consumismo, el capitalismo, etcétera, ¿no? El simulacro que es el mundo, y empiezan a desarrollar toda esa beta, ya cuestionando a los primeros pensadores de la lingüística, de la semiología y del estructuralismo, ¿no? Y con ellos, pues, también llega Michel Foucault para hablar acerca del poder, del micropoder y de cómo es ejercido simbólicamente, ¿no? A un lado de todo esto, mientras están los marxistas, los fenomenólogos, los estructuralistas, los postestructuralistas, pues de repente llega una cosa que aparentemente no tenía nada que ver, pero que se desarrolla de manera independiente desde prácticamente los años 60, que tiene su momento más importante en los finales de los 80s, durante todos los 90s y los principios de los 2000, que es este paradigma de la teoría de sistemas, ¿no? Una teoría general de sistemas que empieza como una idea en los 80s, ¿no? Y que finalmente en la obra de Niklas Luhmann, pues logra su desarrollo mucho más acucioso, podemos decir, mucho más preciso, y que a través de la obra de Luhmann encuentra un campo fértil para iniciar una teoría de la comunicación basada en este paradigma de la teoría de sistemas, que también se llama cibernética de segundo orden o teoría de los sistemas observadores, ¿no? En el cual Luhmann empieza, bueno, pues a dar explicación no solamente de los sistemas, sino de los sistemas que crean sistemas. ¿A partir de qué? Pues a partir de la comunicación, ¿no? Entonces, así como
En la Escuela de Frankfurt tienen un representante muy importante de una teoría específica de la comunicación, que es Jürgen Habermas. Pues en el caso de Luhmann hay un representante auténtico de una teoría muy original de la comunicación basada en la teoría de sistemas, ¿no? Algo que sirve actualmente, que se ha puesto, se puso de moda en los años 90, incluso en el campo mismo del management, ¿sí? Y en el campo mismo de la consulta de terapia psicoanalítica, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Paralelamente a todo esto, pues en Europa hay un descontento a finales de los años 90, ¿no? Empieza una especie como de movimiento nostálgico, movimiento que se aviva teniendo cerca el final del siglo, ¿sí? El final del milenio, ¿sí? Que es el posmodernismo, ¿no? Desde los años, finales de los años 80, 90, empieza todo este movimiento con Jean-François Lyotard, Jules Lipovetsky y algunos otros más que hablan de esta condición del hombre posmoderno y que empiezan pues, a escribir al respecto como, como un movimiento que había sido decepcionado, ¿no? Que mostraba su decepción acerca de las promesas del capitalismo, acerca de el mundo postbélico, acerca del mundo post cortina de hierro, posguerra fría, ¿no? Y a partir de ello generan una serie de pensamiento cuestionando todo cuanto les pasa por las manos, ¿no? Este posmodernismo, de alguna manera, va heredando varios de los problemas teóricos, filosóficos y demás a esta última situación que está encarnada por Bauman, aunque se veía venir, no sé, desde Weber, ¿no? Desde el mismo Marx, ¿no? Que decía todo lo sólido se desvanece, y que nosotros en la figura de Zygmunt Bauman hablamos de una cuestión que se llama la modernidad líquida, ¿no? Que actualmente está muy, muy en boga. Todo el mundo habla de la modernidad líquida y todas las cuestiones que pueden comprenderse como líquidas sobre las cuales había escrito Bauman, la política líquida, el amor líquido, el miedo líquido, ¿no? Por citar algunos, ¿no? De los que tiene Bauman dentro de su universo de análisis. Como ustedes se dan cuenta, entonces, hablar de Europa no es hablar de uno o dos autores, ¿sí? Cada una de estas escuelas de pensamiento tiene una serie de autores cuyas aportaciones son siempre muy originales, ¿sí? Y que de alguna manera retratan también el momento histórico en el cual son elaboradas y que forman parte de esa gran aportación que tiene Europa sobre el pensamiento contemporáneo y que marcan también el desarrollo de la filosofía, yo diría, de los últimos al menos 3 siglos, ¿no? En Europa se han estado discutiendo todas estas cosas que van desde la política, la sociología, la economía, el psicoanálisis, ¿no? Y a partir de ello, bueno, pues nosotros empezamos a tomar en cuenta esas aportaciones, ¿sí? En el caso de América Latina, bueno, pues nosotros nos vemos totalmente influidos a partir de aquello que se hace en Europa y con ello, bueno, pues estamos construyendo nuestras propias interpretaciones acerca de estos paradigmas que se manejan allá. También en América Latina hay una influencia muy, muy, muy fuerte de todas estas tendencias, la fenomenología, el marxismo, el estructuralismo, la semiología, la posmodernidad, la teoría de sistemas, la modernidad líquida. Todo esto pues ha tenido un desarrollo particular en América Latina. Ustedes lo verán en algún otro semestre donde puedan ir desglosando todas estas cosas, pero pues es muy importante señalar que la diversidad en Europa es una condición necesaria para entender tanto lo que pasa ahí como la proliferación de distintas
escuelas de pensamiento, particularmente las que tienen que ver con la comunicación y el entretenimiento, ¿no? Pues vamos a dejar hasta aquí esta especie de introducción. Esto es más o menos para que vean por dónde se mueve esta materia, ¿no? Y de alguna manera, pues, perfilar cuáles serán los derroteros, las rutas que nosotros vamos a seguir en la explicación de estas diferentes posibilidades de abordaje de temas de la comunicación y el entretenimiento, a excepción de aquí en este cuadro, a excepción de este primer cuadro que es la fenomenología no nos toca estudiarla porque, bueno, pues no necesariamente se metió al campo del estudio de la comunicación o de la sociología de la comunicación como tal. Sin embargo, pues el resto de estas otras tradiciones, pues no nos deben de ser ajenas como comunicólogos. Hasta aquí el comentario en esta ocasión. Déjenme regresar aquí a la cámara y despedirme. Después de esta pequeña presentación, bueno, pues vamos a empezar a desglosar una a una cada una de estas tradiciones, cada una de estas escuelas de pensamiento, para que nuestra comprensión sea mucho más precisa en estos temas. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.